muchos medios, e incluso aquí nosotros, sobre qué es el hidrógeno verde. Y creo que esa es la pregunta disparadora para empezar esta conversación. El hidrógeno verde es una manera de denominar al hidrógeno, que es un gas que se produce de distintas maneras, cuando ese gas es producido por un método que es básicamente basado en energías renovables, es decir, energía eólica, por ejemplo, o solar, transformada en energía eléctrica que luego se utiliza para descomponer agua a través de un proceso que se llama electrólisis. El agua entonces se descompone en sus componentes básicos, que son el oxígeno en un electrodo, y en el otro electrodo hidrógeno, que es un gas liviano, por supuesto inflamable, que tiene la capacidad de generar energía. Por eso ahí se habla de que el hidrógeno actúa como vector energético, es decir, rara vez se refiere al hidrógeno como un combustible, porque no está disponible en la naturaleza como el gas o el petróleo, sino que tiene capacidad de generar energía, pero hay que producirlo. En este caso, cuando se usan vías renovables para generar la energía eléctrica y se electroliza agua, se habla de hidrógeno verde, ¿sí? En otras vías, que son las más usuales en realidad y las más antiguas, se habla de hidrógeno de otros colores cuando se lo produce a partir de gas natural, por ejemplo, que lo dominante en el mundo. Gas natural se lo mezcla con vapor de agua a más de 500 grados sobre un catalizador, se hace una mezcla de gases, que se llama gas de síntesis, y esa mezcla contiene hidrógeno. Luego habrá que purificarlo si el deseo de uno es vender hidrógeno puro, que es lo que hace, por ejemplo, una plantita que hay en Campana, que provee ese hidrógeno a la refinería que está al lado, una refinería de petróleo, lo usa luego para limpiar sus naftas y sus gasoils, ¿no? Con el azufre. Ese es uno de los usos actuales, más difundidos. El otro uso, que lo tenemos acá en Bahía Blanca, es el uso de generar hidrógeno para hacer fertilizantes, ¿sí? Por ejemplo, amoníaco y urea, ¿sí? Pero se lo puede usar para hacer amoníaco y con ese amoníaco hacer muchos otros fertilizantes más. Esas son las formas hoy dominantes en el mundo. Esta nueva forma, relativamente nueva, digamos, refiere a la cuestión de generarlo por la vía que les comenté, de la electrólisis, ¿sí? Claro. Equipos que se llaman precisamente electrolizadores, y podríamos pensarlo, idealizando un poco las cosas, que en principio la energía del viento y el agua, ¿sí? ¿Para qué sirve? Y bueno, ya un poco ya lo ha explicado, pero ¿para qué sirve y qué beneficios supone en comparación a otros materiales? Claro, en cuanto a para qué sirve, un poquito, uno de los usos, ya te los conté, tiene un doble rol, podríamos decirlo en general. Podría pensarse que es un intermediario petroquímico que sirve para fabricar nuevos componentes, que es lo que te acabo de mencionar, y también como vector energético. Ahí lo estamos pensando como una manera de transportar energía de un lugar a otro. Cuando se piensa, por ejemplo, en el hidrógeno como para exportarlo, como se planteó en este proyecto y en algún otro que se planteó hace pocas semanas, que se pensaría poner en Bahía Blanca, se lo está pensando como una forma de transportar energía, en este caso eólica, desde un sitio donde esa energía es favorable, porque hay patrones de vientos que son favorables para la generación, a otro lugar donde los patrones de viento son menos favorables, y se la lleva, no a través de un cable, digamos, sino se la lleva bajo la forma de hidrógeno. ¿Está bien? El desafío es, cuando se piensa en transportarlo a largas distancias, que no es lo usual, lo habitual en el mundo es que se lo genere y se lo consume ahí nomás, muy cerquita. Les decía, el desafío de largas distancias es que hay que buscar las maneras de llevar mucha energía por unidad de volumen, o sea, lo que llaman densidad energética, porque el hidrógeno es muy liviano y entonces ocupa grandes volúmenes, pensando, por ejemplo, para llevarlo en un barco,
aun cuando uno lo presurice a alta presión y lo lleva como gas al estilo un tubo de GNC, aún así la densidad de energía, la cantidad de calorías por litro, digamos, que uno lleva, no es demasiado alta, y eso por supuesto encarece los fletes, ¿no? Le quita autonomía, si cada barco lleva menos energía. Si uno lo pasa a líquido, bueno, como líquido, lo que sería hidrógeno licuado, la cantidad de energía por unidad de volumen aumenta, pero claro, licuarlo hace falta bajar la temperatura a menos de 250 grados bajo cero, lo cual requiere frío extremo, un circuito de refrigeración extremo y mucho gasto energético, etcétera. La otra opción es combinarlo con algún otro elemento, por ejemplo, para hacer amoníaco, y llevarlo a transportarlo a distancias largas bajo la forma de amoníaco. Y cuando llegas allá a destino, hace al revés. En lugar de formarlo al amoníaco, lo descomponés y en destino, entonces ahí utilizás el hidrógeno. El amoníaco tiene la ventaja que licúa más a temperaturas mucho más razonables, ¿no? Entonces con darle un poco de presión uno puede transportarlo como líquido, incluso a temperatura ambiente, ¿sí? Cosa que con el hidrógeno no se puede hacer. Buenos días, doctor Mauro Senesi lo saluda. Y hola, buenos días. nos estás comentando prácticamente todo desde el proceso del momento en que se produce hasta su transporte y su destino, que en teoría, según el anuncio, era vincularlo a la exportación, y también cómo podría solucionar ese problema que tiene la energía eólica, que se dificulta transportar. Entonces, cuando vos tenés un parque de energía eólica, un parque eólico, es para que se consuma en un lugar urbano o industrial muy cercano. Nos estás comentando todo este panorama, pero te vuelvo a la fase de producción. ¿Se requiere agua salada o dulce? Porque he leído dos tipos allí. Yo he trabajado históricamente en otra forma de producción que es reformado, así que no me voy a alargar a dar precisiones en un tema. Yo hasta lo que sé, el proceso más común es con agua dulce purificada, incluso con una purificación adicional. Puede ser que exista también la posibilidad de que el electrolizador funcione con agua salada, pero la verdad no lo sé. O sea, no quiero precisar algo. En principio, lo que he leído se requiere agua dulce purificada, ¿sí? Y con un grado de purificación profundo, digamos. Y si utiliza, o esta inversión buscan en Argentina, más allá de los beneficios naturales, requiere, me imagino, una alta capacidad técnica y de profesionales. No cualquier país tiene la tecnología como para llevar adelante estos procesos. Sí, en general son tecnologías con cierta sofisticación, asociadas a los procesos químicos y también a la industria de la energía, pero ha habido en las últimas décadas avances importantes en términos de, por ejemplo, mayor rendimiento en los electrolizadores, que generan, digamos, mayor cantidad de hidrógeno por kilovatio hora consumido. Ha habido también un descenso en los costos de la generación eólica, han bajado los costos de los molinos, digamos, por megavatio instalado. Bueno, todo eso lleva a que la energía eléctrica baje de precio y que eso permita, en principio, a estos procesos competir con el otro. En general, hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, el hidrógeno producido así, por esta vía, el hidrógeno verde, era más caro porque requiere, cantidad de energía eléctrica, como te decía, importantes. Y el otro proceso, digamos que el hidrógeno se lo presta un poco el metano y un poco el agua, se produce con dos contribuciones. Una es del agua, pero la otra es del gas natural, del metano, ¿sí? Claro. Entonces los rendimientos son mayores, los consumos energéticos son menores, y eso lleva a que cuando uno hace un costo por kilogramo, la vía a través del gas natural es en general más competitiva, o ha sido hasta ahora. Pero aparece el otro tema, que es el tema de la descarbonización, no el tema de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, como que habrán escuchado ahora con este tema
bueno, el Acuerdo de París y ahora estos días la conferencia de Glasgow, etcétera, hay una preocupación creciente por las emisiones de carbono a la atmósfera. Entonces se ha pensado una estrategia de lo que llaman descarbonización, que es tratar de ir removiendo de a poco de la industria y de los automóviles, digamos, del transporte, los procesos de combustión de combustibles fósiles. Ir removiendo quiere decir pensar en tecnologías que lo reemplacen, ¿no? Sí. Es todo un desafío, sobre todo en el sector del transporte, pensar en reemplazar todos los autos, todos los camiones, todos los barcos y todos los aviones de la estrategia actual, que es básicamente combustión de algo. Cuando digo algo es o gas o nafta o querosén, ¿no? O un combustible pesado. Esos compuestos, por supuesto, al ser quemados para mover un motor, una turbina, emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, claro. Reemplazar eso por otras fuentes no es una tarea sencilla y me animo a decir que va a llevar unos cuantos años y va a ser desafío también en términos económicos, no solo tecnológicos, ¿no? Cambiar el parque automotor de un determinado lugar requiere una inversión. Sí. Lo mismo en la industria, qué sé yo, si tenés un horno para generar, no sé, cemento, o para generar acero, o para producir un producto petroquímico, que hoy está utilizando gas natural para quemar en ese horno y generar calor, y lo pensaron reemplazar, por ejemplo, por hidrógeno, para quemar hidrógeno, y que la ventaja es que al quemar hidrógeno solo se genera agua, y no ningún otro componente, no hay dióxido de carbono, digamos. Entonces, bueno, se puede en principio hacer, sí, o qué sé yo, reemplazar un horno a gas por un horno eléctrico. Se puede, en principio sí. De hecho, algunas compañías lo están pensando y están investigando en esa dirección. Pero no es un cambio trivial, no es algo que se haga de un día para otro. Claro, y doctor, ahí justamente usted estaba mencionando que puede llevar mucho tiempo. Algunos hablaban que en esa transición y que Bahía Blanca podía ser fundamental en ese momento de transición, sería utilizar hidrógeno azul. ¿Qué sería? Aunque creo que ya lo deslizó un poquito. Sí, el hidrógeno azul se llama, bueno, ahora esto de ponerle colores al hidrógeno es un poco una moda de los últimos años, pero... Culpa de los medios de comunicación. No, sí, digamos, tiene un poco que ver con la cuestión de la discusión ambiental a nivel planetario, pero digamos que el hidrógeno azul refiere al hidrógeno producido a partir de gas natural cuando tomás precauciones para capturar, o digamos separar, podríamos decir, vos ponés en contacto agua y metano y generás una mezcla de gases, como te dije. Claro. Esa mezcla de gases vos la tenés que separar al dióxido de carbono que viene ahí. Si vos lo capturás, lo separás y encontrás algún lugar de almacenamiento, por ejemplo en forma subterránea en algún yacimiento de gas ya depletado, que como están haciendo los noruegos, por ejemplo en el Mar del Norte, guardan ese dióxido de carbono ahí. Bueno, eso se llama, a ese hidrógeno generado de gas, pero tomando las precauciones para no emitir dióxido de carbono o emitir muy poco, a ese hidrógeno se le llama azul. Claro. ¿Okay? Y ya en la fase del flete y del transporte, que es donde está el desafío, cuando dijo que usted se está abaratando los costos de la energía renovable, de la solar, de los eólicos, hoy el desafío pasa en cómo se transporta y los fletes. Va a haber una revolución como pasó con el gas natural licuado, donde vemos esos buques metaneros. ¿Crees que esa sería la metodología, la manera de exportar este hidrógeno verde que se dicen que iría a abastecer Europa? La verdad, en ese sentido es bastante arriesgado. He leído que cosas en distintos sentidos. Una, es decir, desarrollo de tecnología para tener buques criogénicos al estilo los buques que llevan gas natural licuado, como mencionaste, para transportar hidrógeno líquido. Esa es una. La otra alternativa es menos
sistema de temperatura, la que tiene eso es que tiene que comprar una dirección de producción o se lugar que distinto de amoníaco, poder pensar al estilo de la que tiene Profértil acá. Es decir, una planta que haga el amoníaco, una vez que hizo el hidrógeno, después hay que fabricar el amoníaco. Y entonces fabricarlo, después te lo pone en una condición más favorable para poderlo licuar y transportar. Y entonces, en condiciones mucho menos extremas, llegado a destino, hacer al revés. Síntesis, digamos, si te acá hay que hacer la descomposición. Entonces, cuando llega a destino, hacer al revés y lo generás en el lugar de destino. De todas maneras, insisto, hasta ahora el transporte a distancias largas ha sido una de las limitantes para el hidrógeno. En general, su mayor consumo ha sido siempre muy cercano, no en la misma planta, lo consume aquí, como está aquí. O bien se lo produce, lo vendo, y lo tengo a, no sé, a 2 kilómetros, como pasa en Campana, ¿no? Que la plantita está cerquita de una refinería y bueno, produce el hidrógeno y se lo vende, pero ahí cerca, ¿no? No está alejada 10.000 kilómetros. Entonces, cuando hay distancias grandes, hay que pensar en estrategias que Sí. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación, ha sido bastante claro. Bueno, ¿qué? Les agradezco a ustedes el llamado. Bien, que tenga buen día. Bueno, gracias. Adiós, a ver. Ahí pasaba entonces la palabra del doctor en Ingeniería Química, Daniel Borio, con